Ok. Entonces, nosotros ya hemos revisado lo que viene siendo eh, el libro de inventarios, el libro diario, el libro mayor y el libro de balances. ¿Ok? Entonces nos quedan dos pasos más para poder terminar este ciclo contable. ¿Ok? Que es lo resumido, ¿ok? Es lo más básico. ¿Ya? Hoy vamos a ver algo que se llama el estado de ganancia, que viene siendo revisar si nosotros obtuvimos una ganancia o una pérdida al final de este periodo contable, ¿ok? Al final de terminar de realizar todas nuestras transacciones, ¿ok? Entonces le vamos a llamar a este nuestro estado de ganancia, ¿ok? Estado de ganancias. ¿Ya? O pérdidas, porque también nos ayuda a saber si es que hicimos una ganancia o una pérdida. ¿Ya? Primero que nada, debemos saber que las ganancias o las utilidades se dan después de después de sacar eh, los ingresos menos lo que viene siendo los costos, los gastos y los pagos por ley, que son los gastos de utilidad y todo eso que se debe repartir a los trabajadores. ¿Ya? Entonces vamos viendo un poquito esto para ir entendiendo. Entonces, imaginemos que tenemos nuestra empresa cualquiera y tenemos y registramos unos ingresos de, eh, yo qué sé, $20,000, ¿ok? Tenemos ingresos por $20,000. ¿Ok? Para todo esto, como se acuerdan al inicio de lo que fuimos viendo en las clases, supimos cómo sacar los costos fijos, los costos variables, vimos un poquito de lo que eran los gastos, ¿ya? Entonces, una cosa que debemos saber es que los costos, ya sean fijos o variables, son lo que va directamente a producir, o sea, lo que yo gasto en producir el producto, mientras que los gastos son lo que sirve para que mi negocio esté en pie, más no es para la producción del producto como tal, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente después de realizar todo el proceso contable, nosotros podemos determinar y saber cuáles son los costos y cuáles son los gastos. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Esto lo vamos a hacer así. Ya, entonces digamos que tenemos unos costos de $2,000 y unos gastos por $3,000. ¿Ok? Para empezar. ¿Ok? Esto es lo que nosotros eh, incurrimos en gastos y en costos para poder producir nuestro producto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vemos este estado de ganancias? ¿Ya? Obviamente nosotros, en lo que vienen siendo los ingresos, eh, cuando ya realizamos el proceso contable un poquito más a profundidad y más detallado, nosotros obviamente debemos detallar de dónde vienen estos ingresos, ya sean, por ejemplo, ingresos por ventas, yo qué sé, también puede haber, viene siendo producción de mercaderías, que ya. Eh, ¿Qué más puede haber? Y bueno, para no meternos mucho, le podemos poner otros ingresos, ¿ok? Esto generalmente cuando viene siendo una empresa que nos dedicamos solo a la venta de, de X producto, ¿ok? Entonces tenemos el ingreso por venta, que es de nuestro producto. En este caso de evolución de mercaderías es un valor que viene a ser algo negativo. Y otros ingresos que puede ser por cualquier otra cosa, porque me pagaron una deuda que me debían, etcétera. Ya, por cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces así más o menos se detallan los ingresos. Obviamente, ya cuando se realiza el proceso ya de una manera formal, hay que detallarlo uno por uno, cuenta por cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos el valor de los ingresos, ¿ya?
Tomamos este valor de ingresos y tenemos que restarle, obviamente, como les dije, los costos y los gastos, ¿ok? Entonces tomamos el valor de ingresos, que en este caso sería 20,000, y le restamos 20,000 aquí, menos los 2,000 de costos, ¿ok? Menos 2,000 de costos, ¿ok? Entonces, esto nos queda aquí. Tenemos los ingresos totales, ¿ya? Menos lo que viene siendo los costos en este caso, en este primer caso, ¿ok? ¿Esto cuánto nos da? Nos da 18,000, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los ingresos totales menos los costos nos da un valor de 18,000 dólares, ¿ok? Ahora, a estos costos, a estos ingresos, se podría decir, después de quitarles los costos, también debemos reducirle lo que vienen siendo los gastos, ¿ok? Como les dije antes, que en este caso vienen siendo, en este caso son 3,000 dólares, ¿ok? 3,000 dólares, ¿ya? Y pues aquí nos queda, eh, uy, muy largos. Nos queda que vienen siendo 15,000 dólares, ¿ok? Ahora, estos costos, este valor que viene a ser después de quitarle lo que vienen siendo los costos y los gastos a nuestro total de ingresos, viene a tomar un nombre que es, sí, es muy recurrente escuchar lo que se llama utilidad, ¿ya? Esta es la utilidad de mi negocio. Cuando yo de todos los ingresos le quito los costos y los gastos y lo que me sobre, eso viene a ser mi utilidad, ¿ya? Ahora bien, eh, existen, por ley, esto está regulado, nosotros debemos repartir el 15% de las utilidades se debe repartir entre los trabajadores de la empresa, ¿ya? Esto es por ley, o sea, esto todo el mundo tiene que hacer, ¿ya? ¿Cómo se realiza esto? Se reparte el 10% para lo que vienen siendo los trabajadores en general, tomando en cuenta los días trabajados y etcétera, que ya vamos a ir viendo. Y el resto se lo hace, el 5% restante se lo distribuye entre los trabajadores que tienen cargas familiares. Si ustedes tal vez han trabajado en algún lugar donde les den todas las prestaciones de ley, habrán visto esto, que les dan lo que vienen siendo las utilidades, que se pagan hasta el 31 de marzo de cada año, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ir viendo es cómo se calcula esta utilidad y cómo se cancela lo que es el impuesto a la renta, ¿ya? Porque existen unas tablas para el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces vamos viendo esto que es un tema bastante interesante, ¿ya? Ahora, tenemos unas formulitas para poder cancelar lo que viene siendo el impuesto a la renta, que les digo. Ya. Estas fórmulas vienen dadas por lo siguiente. Aquí, ya. Les voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces tenemos que el valor escribamos mejor. El valor por utilidades va a ser igual a ¿qué? A una fórmula dada por esto. Ya. Por el valor del 10% de las utilidades. 10% de las utilidades. Vamos escribiéndole mejor ya, para que quede, que se vea mejor.
Ya, esto viene siendo el valor por el 10%, del 10% de las utilidades, ¿ya? Por la cantidad de días trabajados del trabajador, dividido para la cantidad total de días trabajados. ¿Ya? Vamos explicando un poquito esto, para que vayamos entendiendo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Valor del 10% de las utilidades por la cantidad de días trabajados sobre la cantidad total de días trabajados. Esto suena en chino a veces, pero vamos viendo qué significa. Entonces, el valor que cada uno de los trabajadores debe recibir por utilidad viene dado ¿por qué? Por el valor del 10% de las utilidades, o sea, el valor total. Entonces, vamos viendo y vamos realizando en este caso con este que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestras utilidades que este año nos dieron $15,000, ¿ya? Nos dieron $15,000 de utilidad. Ahora, yo tengo que repartir el 15% de eso entre todos mis empleados, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Primero tengo que repartir, como les digo, el 10% entre todos los empleados independientemente, que es utilizando esta fórmula de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el valor del 10% de las utilidades? ¿Cuánto sería el 10% de 15,000? Viene siendo 1,500. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, 1,500 es el 10% de la utilidad. Entonces, vamos poniéndole aquí. Vamos, cambiamos de color. Ya. Ahora, aquí nos dice por cantidad de días trabajados sobre cantidad total de días trabajados. ¿Qué significa eso? La cantidad de días trabajados, esta que aparece aquí arriba, esta que le estoy señalando con verde, es la cantidad de días trabajados de ese empleado, ¿ok? De ese empleado, de un único empleado. Imaginemos que en el curso somos, creo que somos 11, 12, más o menos, si no estoy mal. Imaginemos que los 12 trabajamos en la misma empresa, ¿ya? Entonces, por X o Y razones, siempre, no todos van a trabajar la misma cantidad de días, porque siempre hay cualquier percance que puede ocurrir, ¿ok? Entonces, se calcula la cantidad de días trabajados, por eso, obviamente, por la cantidad de días trabajados por cada empleado, el personal, o sea, el de cada uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo pude haber trabajado, yo qué sé, 150 días, mientras que uno de sus compañeros puede haber trabajado 170 días, y otro 180 días, y otro 190, sí, dependiendo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con la cantidad de días trabajados. Y ahora, el de abajo, el que dice cantidad total de días trabajados, hace referencia a la suma de todos los días trabajados de todo el personal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, yo trabajé los 150 días. Ok, yo soy un empleado. Pero, por ejemplo, Naidelin trabajó 160 días o trabajó 200 días, imaginemos. ¿Ya? Y, por ejemplo, Teresa me parece que también está aquí. Sí. Trabajó igual, 200 días, 200 días, ¿ya? Y así todos fueron trabajando un número distinto de días, ¿ok? Entonces, la cantidad total de días trabajados es la suma de todos esos días trabajados de cada empleado, ¿ok? Que eso va a ser un número obviamente mucho mayor, porque el trabajador 1 trabajó 150, el trabajador 2 160, el 3 160 igual, el 4 200 y así se va sumando, ¿ok? Entonces, vamos viendo. Imaginemos que en este caso, ya, vamos viendo. Imaginemos que ya tenemos la cantidad del valor del 10% de las utilidades. Ahora necesitamos saber la cantidad de días trabajados por el empleado. Digamos que trabajó
200 días, ¿ya? Y sobre la cantidad total de días trabajados, digamos que entre todos los empleados que trabajaron se suma un total de, yo qué sé, 1.200 días trabajados, ¿ya? Entonces, el valor por utilidad que debería recibir este empleado, pongamos que este empleado soy yo, sería 1.500 por 200 sobre 1.200. ¿Ok? Y este sería el valor por utilidad que debo recibir yo como empleado. Le voy a realizar en la calculadora para sacar rápido el resultado. ¿Ya? 500 por 200 entre 1.200. ¿Ya? Entonces me da que yo debo recibir como empleado, tengo que recibir $250 por utilidad. ¿Ya? Esto independientemente de si tengo cargas familiares o no, que ya vamos a ir viendo qué significa esto. ¿Ya? Entonces yo, como trabajador de esa empresa, debo recibir $250 fijos de utilidad. ¿Ok? Porque eso es obviamente lo que yo trabajé en la empresa y eso se devuelve también a los trabajadores. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que vienen siendo. Esto es, recuerden, esto de aquí, todo esto de aquí que hicimos ahorita, que calculamos ahorita, todo esto de aquí, es solo del 10%. ¿Ok? Solo del 10% de utilidades. Ahora tenemos que ver el 5% restante, porque como les dije por ley, el 15% de utilidades se debe repartir entre los trabajadores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el 5% restante? El 5% restante se reparte entre los trabajadores que tienen cargas familiares. ¿Qué me refiero con cargas familiares? Los hijos, en este caso en la ley también está estipulado que que se recibe por los cónyuges. Y bueno, obviamente las personas que dependan del trabajador, por ejemplo, padres de enfermos o personas con alguna enfermedad crónica y eso, también se cuentan como cargas familiares. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a poner, por ejemplo, cuando yo entre a una empresa, voy a decir que tengo 50 cargas familiares. No, porque yo tengo que presentar papeles, necesito presentar certificados. En caso de que tenga mi esposa o mi esposo, debo presentar mi acta de matrimonio. En caso de mis hijos, debo presentar más lo que viene siendo el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento. Igual, si de mí depende una persona con alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, igual debo presentar un certificado donde se demuestre eso, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, es importante tener en cuenta eso, ¿ok? Ahora, ¿cómo se calcula esto? Esto se calcula con dos factores, ¿ya? Tenemos el factor A, que viene siendo el número de días laborados por las cargas familiares y el factor B, ya, el factor B viene dado por la sumatoria de todos los trabajadores. La sumatoria del factor A, de todos los trabajadores. ¿Ya? Como les digo, si es que, por ejemplo, un trabajador, imaginemos mi caso, yo entro a trabajar a una empresa. Soy soltero, no dependo de nadie, no tengo a nadie a mi cargo, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nadie que dependa de mí. Entonces, de ese 5% yo no voy a estar ahí inmerso porque yo no tengo las cargas familiares. ¿Ok?
Pero si alguien entra a trabajar y tiene su esposa, sus hijos, etcétera, va a estar inmerso en este 5% extra. ¿Ok? Entonces, vamos viendo qué significa esto. ¿Ya? Entonces, esto igual se calcula con una fórmula que sería el restante, pongámosle el 5% restante, sería igual ¿a qué? Al factor A, que viene siendo los días laborados, que si se acuerdan, ya los vimos acá, este CDT. Entonces sería el CDT del trabajador, obviamente, por el número de cargas familiares, le vamos a poner como CF, ¿ya? Y todo esto nos queda sobre, en este caso le voy a escribir aquí, la sumatoria, ese símbolo raro que ven aquí significa sumatoria, de el factor A, del factor A de todos los trabajadores, ¿ya? O también otra opción de cómo se puede poner esto, sería como, sería así. Bueno, lo voy a escribir aquí al lado. Vamos de acá. ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Dónde estaba? Ya. Y la otra manera en la que podemos escribir esta ecuación sería el 5% restante sería igual al CDT por CF, ¿ok? Sobre, en este caso sería el factor B. Factor B, ya, que es de esto de aquí, Ya, pero aquí a la izquierda les puse como para que se acuerden de dónde viene este factor B, ¿ok? Y obviamente se acuerden que este es del factor A, ¿ok? Entonces así es como se calcula este factor B, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que, a ver, nosotros sabemos que, en un minuto, ya. Entonces nosotros sabemos que el 15% es lo que se reparte entre todos los trabajadores. Entonces, el 15% de 15,000 viene siendo 2,250. ¿Ok? Esto es del 15%. Ya vimos que acá el 10% viene a ser 1,500 y pues el 5% restante sería $750. ¿Ok? Entonces, estos $750 extra es lo que se reparte entre los trabajadores con cargas familiares. ¿Ok? Entonces, vámosle revisando ya, vámosle viendo un ejemplito ahí. ¿Ya? Entonces, imaginemos que aquí le voy a poner el 5% restante, le vamos a calcular de nuestro empleado, sería igual a la cantidad de días trabajados. En este caso vimos que acá eran 200, ¿ok? Entonces aquí sería, en este caso sería, aquí sería 200, que ya lo vimos antes. Estoy tomando estos datos de aquí, ¿no? Para hacer, ¿ya? 200 por el número de cargas familiares. Imaginemos que es un trabajador que tiene una esposa y un hijo, ¿ok? Entonces, en este caso serían 2 cargas familiares por 200, ¿qué digo? Por 2, sobre la sumatoria de
todos los trabajadores o la sumatoria del factor A de todos los trabajadores. Digamos que este dato nos da, yo qué sé, 5,000, pongámosle ya. Así, solo por el ejemplo. Ya, entonces esto nos da 400 entre 5,000. Ya. Entonces, pongámosle, en vez de 5,000, pongámosle 2,000 así. Ya, entonces aquí pongámosle 2,000. Ya. ¿Y esto qué nos da? Nos da 0,2. Ya. Esto sería el 0,2 de, o sea, esto significa que recibe el 0,2% del restante que sería los $750. ¿Ya? Entonces, esto es el 0,2 de $750. Entonces, si hacemos eso, $750 por 0,2 nos da 150. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto es el 0,2%. Entonces, para poder sacar cuánto tiene que recibir de esos $750 que eran lo extra, el 5% restante, sería 750 por 0,2. ¿Ok? Y esto nos da igual a 150. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto era el cálculo del 5%. ¿Ok? Del 5% restante. Entonces, ya le calculamos el 10% de un trabajador y el 5%. Entonces, en este caso, este trabajador X, cualquier trabajador que sea va a recibir $250 por concepto de utilidad general, más $150 por concepto de cargas familiares. ¿Ya? Entonces, en total va a recibir $400, $400 por utilidades. ¿Ya? Por utilidades. Ahora, ¿cuál es uno de los, que es algo que pasa aquí en el país? Es que, sí, una cosa que me olvidaba. Después de sacar todos estos valores, bueno, ya sabemos que el 15% hay que repartir, entonces eso es independiente. Entonces, a este 15,000 de aquí, eso me olvidé de decirles antes, hay que restarle el 15%, que obviamente ya sacamos que es de 2,250. Pues pongámosle así. Y nos da la utilidad total de la empresa, que sería en este caso 15,000 menos 2,250 sería 12,750, ¿ya? 12,750 sería en este caso las utilidades de la empresa, como tal. Esto es lo que ganó la empresa en este año, ¿ya? Y sobre esto tiene que pagar un valor de impuesto a la renta, ¿ya? Que bueno, eso lo vamos a revisar en la próxima clase rapidito, que no es nada del otro. Lo que les quería comentar como último punto es que muchas veces las empresas tratan de reducir este valor de aquí. Este valor de aquí lo tratan de reducir al mínimo, porque así obviamente reparten menos utilidades a los trabajadores y obviamente pagan menos impuesto a la renta, ¿ok? Entonces eso es una práctica hasta cierto punto inmoral, pero lastimosamente no es penada por la ley, ¿ya? Entonces, sí, muchas veces se bajan la cantidad de utilidades. ¿Cómo se hace eso? Que es lo que saben hacer. En los últimos periodos del año, en los últimos meses, comienzan a aumentar los gastos y los costos, ¿ok? Entonces ya estiman más o menos cuánto van a recibir de ingresos e empiezan a incrementar los costos y los gastos. Y así bajan su total de utilidad y obviamente el total de utilidad que recibe cada empleado.
¿Ok? Y obviamente por eso también se paga menos como impuesto a la renta y como impuestos en general, ¿ya? Entonces es una práctica inmoral hasta cierto punto, pero que no es penada por la ley, ¿ya? Entonces, eh, eso sería todo.